Si quieres aprender a elaborar este bello cordón totalmente diferente y cuadrado, te invito a que te quedes hasta el final del tutorial para que observes el paso a paso y comenzamos. Muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vamos a aprender a elaborar un bello cordón para la mochila guayú. Entonces rápidamente, primero que todo vamos a formar los flecos porque es una borla, es un cordón con borlas. Entonces voy a formar las borlas rápidamente. Voy a ayudarme de esta tablita. Entonces voy a empezar a dar giros aquí rápidamente. Así, voy a dar simplemente giros para formar la borla, ¿cierto? Yo voy a dar los giros acá. Entonces yo simplemente voy a formar la borla dando giros acá, no muy apretado. Es muy importante que no lo aprieten mucho para cuando ustedes necesiten retirarlo. Ustedes van a dar los giros que consideren necesarios. Para formar el grosor de la borla, ¿cierto? Entonces yo voy a soltar acá. Primero que todo voy a hacer voy a hacer las borlas. No lo voy a hacer muy grueso porque es simplemente una muestra, no necesito hacerlo muy grueso. Entonces voy a dar unos pequeños giros acá envolviendo la tabla. Esto es para formar la borla, recuerden. Ustedes van dando giros acá, recuerden. Espero estén atentos a lo que les estoy explicando. Esto es muy fácil, es un método para hacer las borlas. Entonces voy dando los giros acá rápidamente. Trato de hacerlo, eso sí, muy ordenado, no saltarme, o sea, no hacerlo en cualquier lado, sino encimita en lo posible y a los laditos. Envolver una tabla, recuerden que estoy envolviendo una tabla. Y no voy a hacer muchos. Este hilo es demasiado grueso, entonces no es un hilo crochet, entonces no necesito dar muchos giros, ¿cierto? Muchos giros acá. No necesito dar muchos. Es una simple muestra. Mire, recuerden, niños, estoy dando giros en esta tabla. Ustedes pueden usar un cartoncito, pueden usar otro método, pero mi método es más sencillo para mí. Bueno, niños, una vez tenga esto, la cantidad que necesito, recuerden que es una simple muestra. Voy a cortar esta hebra que viene acá, ¿cierto? Corto y inmediatamente retiro de la tabla. Retiro de mi tabla. Voy a correr esto un poquito para acá. Entonces, con mucho cuidado voy a meter mi mano por acá para tener más o menos una guía y no perder esto. Retiro de la tabla, ¿cierto? Procedo a retirar de la tabla. Entonces, miren, así tengo esto. Ok, aquí hay que tener mucho cuidado porque, bueno. Entonces, esto es lo que necesitamos. Ahora voy a cortar acá y voy a cortar acá. Esto es para separar los dos flecos que necesito para mi borla. Entonces, corto acá. Es muy importante que la tijera sea sea filosa en lo posible. Y procedo a cortar acá. Esto no tiene complicación, entonces ya se dan cuenta que ahí ya tengo para los dos flecos. Entonces voy a reservar a un lado separaditos para que no se me junten, ahí los voy a dejar. Entonces voy a cortar, les voy a mostrar este proceso, es sencillo. Van a cortar 8 hebras, miren, 8 mazos o gajos, como lo puedan llamar, como ustedes gusten. 8 mazos de hilo. Y vamos a proceder a ubicarlos de esta manera. Vamos a poner un gris. Ustedes lo pueden ubicar como ustedes gusten, pero yo voy a hacerlo un gris, un fosforescente, un verde. De esta manera, ¿cierto? 3. Nuevamente me vengo con un verde acá. Empiezo con un verde, luego un fosforescente, perdón, un verde, fosforescente y gris. Entonces lo voy a poner en la tablita, por eso es importante tener una tabla con pinza para que me sostenga todo eso. Y nuevamente les voy a recordar el orden que deben poner ustedes. Yo estoy utilizando 3 colores, pero ustedes pueden utilizar muchos más. Recuerden, son 8 mazos, 4 acá y 4 acá.
Este cordón va a quedar muy bonito, lo vamos a poner así de esta manera. Ahora procedo a tomar mi tabla, bueno, los junto un poco, pongo en la tabla esos nudos, importante que quede centradito y bajar un poquito esta pinza para que no se me vayan a soltar. Entonces vamos a, miren, este es el orden que ustedes deben de tener en su tabla planillera si están usando esta tablita. Entonces van a poner un gris, y si van a usar estos mismos colores, pues bueno, o si no van a usar, y si van a usar otros colores, pues se pueden guiar. Un fosforescente, un verde, un fosforescente acá, lo voy a separar, miren, entonces quedaron 4 acá y me regreso 4 a este lado, cierto, miren, entonces 4 acá y 4 acá, 8 gajos. Importante esto, que queden separaditos en lo posible. Cierto, ahí están la separación. Bien, niños, entonces recuerden, son 8 mazos en total. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo van a ubicar de esta manera, un nudito a cada mazo. Esto es con el fin de que no se me vayan a soltar los mazos, ¿cierto? Los ubico, entonces. Bien, chicos, entonces aquí tengo organizados mis hilos. Miren, tengo 4 mazos acá, gajos, y 4 acá. Voy a acercar un poquito levemente la cámara, solamente un poquito ahí, para que ustedes vean cómo es el proceso de trenzado. Es muy fácil. Entonces vamos a hacer, como estamos haciendo el cordón, voy a llevar esta hebra por detrás, miren, por detrás, y dejo 2 a este lado, la paso acá atrás, e inmediatamente, ¿qué hago? La pongo encima de estas 2 hebras a la derecha, así. Nuevamente, ¿qué me toca hacer? Dejo 2 al lado derecho, tomo la hebra, esta hebra gris, la voy a llevar por detrás y voy a dejar por encima de estos 2 hacia la izquierda. Listo. Entonces, nuevamente, ¿qué me toca? Me toca venirme con esta fosforescente, la voy a llevar por detrás, y la voy a poner ahora encima de estas 2 a mi derecha, ¿cierto? Voy ajustando suavemente. Nuevamente dejo 2 a este lado. Ahora me toca venirme con este fosforescente por detrás y lo monto encima de esos 2 a la izquierda. Nuevamente voy ajustando suavemente así, y ahí ya se va formando el diseño poco a poco. Y entonces ahora me toca con este verde, lo voy a llevar por detrás. Recuerden dejar 2 a la izquierda, miren, siempre dejando 2 a ambos lados. Acá dejo entonces ahí, miren, y encima, inmediatamente lo pongo encima de estos 2 hacia la derecha. Y este es el proceso de trenzado que vamos a ir repitiendo a lo largo que necesitemos o que requiramos, ¿cierto? Nuevamente, con este me voy a ir por detrás, miren, por detrás, y simplemente dejo 2 a este lado y lo monto encima de estos 2. Y voy desenredando abajo. Nuevamente me vengo con este fosforescente, me voy a ir por detrás, y lo monto encima de estos 2, ¿cierto? Así. Dejo 2 a este lado y me vengo con este por detrás, miren, por detrás, y lo pongo encima de estos 2 a la izquierda y voy ajustando. Ahora con este me voy a ir por detrás y dejo 2 a este lado y lo monto encima. Dejo 2 a este lado y con este me voy a ir por detrás, miren, por detrás, y monto encima de estos 2. Ahora con este
fosforescente me voy a ir por detrás. Bueno, voy a acercar un poco más la cámara. Ahí. Con este me voy a ir por detrás. Dejo dos a este lado, recuerden, pongo por detrás y lo monto encima, ¿cierto? Dejo dos a este lado. Voy a llevar este por detrás y lo pongo encima. Me toca ahora con este verde. Lo voy a llevar por detrás. Entonces el proceso es exactamente lo mismo todo el tiempo, ¿cierto? Yo lo voy a repetir un poquito más y ya sigo avanzando. Ahora me toca este verde por detrás y lo pongo encima, a ver. Lo monto encima. Ahora este fosforescente lo voy a llevar por detrás y lo pongo en acá, miren, por detrás y por encima, miren. Ahora nuevamente con este fosforescente lo voy a llevar por detrás y lo monto encima, miren, encima. Ahora con este gris me voy a venir por detrás, entonces siempre va a ser primero un lado y luego con el otro. Ahí está, miren, ahí está, voy formando la trenza o el cordón. Es totalmente cuadrado, miren, entonces es un bonito diseño. Ahora me toca con el otro gris, ¿cierto? Por detrás, dejo dos a este lado y pongo encima. Ahora me toca con este fosforescente, el de la derecha, lo voy a llevar por detrás. Dejo dos a este lado siempre y monto encima de los dos que están en la mitad. Miren, los monto encima de estos dos. Nuevamente me vengo. Ahora con este fosforescente lo voy a llevar por detrás y lo monto encima de esos dos. Y ese es todo el proceso que vamos a repetir todo el tiempo. Entonces primero un lado y luego el otro. Miren, entonces con el verde me voy por detrás y lo pongo encima de estos dos. Y luego con el otro verde, miren, con el otro verde, este verde se va a ir por detrás. Dejo dos a este lado y monto encima de estos dos. Y así va quedando el cordón totalmente cuadradito. Esto es para las mochilas Guayú, los cordones de las mochilas. Con este fosforescente me voy a ir por detrás y lo monto encima, miren, de estos dos. Recuerden dejar el espacio, o sea, dejar estos dos también a este lado. Y con el otro fosforescente lo voy a poner por encima, miren, por debajo, perdón. Y lo monto encima de estos dos. Ahora me toca con este, me voy a ir por detrás. Dejo dos a este lado, me toca ahora con el gris, lo pongo por detrás y lo paso encima, ¿cierto? Me vengo con este, ahora me vengo con este por detrás. Dejo dos a este lado. Entonces por detrás me vengo y luego lo monto encima de estos dos, miren, encima. Dejo dos a este lado. Ahora me vengo con este fosforescente por detrás, miren, por detrás y lo pongo encima. Pongo encima y así voy a continuar trabajando hasta tener el largo deseado. Entonces yo me voy a adelantar un poquito, es lo mismo, ustedes repiten los mismos pasos, todo el largo que necesiten del cordón. Se me olvidaba decirles que cada uno de los mazos tiene 4 hebras, cada mazo es de 4 hebras. Entonces ustedes van a, miren, entonces vamos a empezar nuevamente, vamos a empezar con este lado, este se va a ir por detrás. Dejo dos a este lado, pongo por acá y paso por encima de estos dos, ¿cierto? Así. Ahora dejo dos a este lado y ahora con el fosforescente lo voy a llevar por detrás y lo pongo encima. Nuevamente este se va a ir por detrás, el gris, lo dejo acá y simplemente lo paso por encima de los dos que están en la mitad.
Y eso es todo el proceso, ¿cierto? Yo lo voy a hacer un poquito más rápido porque necesito enseñarles a cómo ubicarlos, cómo poner los flecos. Es muy sencillo también, pero de todas formas yo, bueno, voy a seguir avanzando acá. Recuerden, por detrás pongo por encima de estos dos, dejo nuevamente por acá un espacio para pasar por ahí la hebra. Miren, por detrás pongo encima y así me va quedando totalmente cuadradito el cordón. Obviamente este es de 3 cordones, de 3 colores, perdón. Son 8 mazos, gajos, pero es de 3 colores. Ustedes pueden emplear, de hecho, muchos más colores. Pero para modo de explicarles, decidí hacerlo con estos colores porque siento que se ve mucho mejor, queda muy bien a la vista. Entonces recuerden, siempre me voy con un lado primero, por detrás. Miren, este se va a ir por detrás y encima de estos dos. Lo mismo, separo acá. Tomo este mazo fosforescente, lo llevo por detrás y lo monto encima de estos dos. Esto es simplemente de práctica, ya cuando ustedes tienen la práctica, ustedes lo van a hacer mucho más rápido. Y de hecho les va a rendir mucho la elaboración de este cordón de 32 hebras, ¿cierto? Recuerden, cada mazo, cada gajo tiene 4 hebras. Esto es para el amarre de la mochila guayú, el cordón de amarre, ¿cierto? Entonces recuerden ir ajustando suavemente para no apretar mucho, porque si ustedes apretan uno de los colores se les va a fruncir el tejido. Miren cómo va quedando totalmente cuadradito el cordón. Entonces ustedes van a seguir avanzando, ¿cierto? Entonces sigan avanzando y nos vemos ya cuando tenga el cordón totalmente realizado, ¿cierto? Bueno chicos, como pueden darse cuenta, todavía no he terminado, me falta todavía. Entonces miren, yo simplemente voy avanzando, sigo avanzando. Entonces yo sigo avanzando y bueno, obviamente debo terminar el cordón para poder ponerle los flecos. Miren que él va quedando totalmente cuadrado, ¿cierto? Miren, él va quedando totalmente cuadrado. Entonces queda muy bonito, queda como en tridimensional, por así decirlo. Bueno niños, entonces nos vemos al final cuando ya tenga el cordón totalmente terminado. Recuerden seguir los pasos que les acabo de indicar. Bien chicos, entonces ya tengo el cordón elaborado. Entonces voy a soltar un poco acá. Entonces voy a proceder ahora a separar más o menos de a 4 y 4 de esta manera. Por eso es importante dejar una cantidad de hilo ahí para poder anudar, o si necesito desbarato un poco la trenza, suelto
Entonces ubico de esta manera, miren, ubico de esta manera y voy a hacer un pequeño nudo, pero muy fuerte acá. Entonces amarro, recuerden, 4 con 4, hago un nudo fuerte 2 veces en lo posible, así, 1 y 2, 1 y 2. Bueno, hay que tener mucho cuidado de no coger lo que no es. Simplemente hice un nudo, ahora amarro otra vez, hago un nudo como de seguridad. Paso estos 4 por acá, tienen que ser 4. Se me está quedando uno, listo, ahí está, 4 y 4. Aprieto fuerte y ya esto queda dentro del tejido, dentro de la borla, así. Entonces si yo quiero, así me va a quedar. Corto esos nudos, obviamente los voy a cortar mejor para que no se me vea eso ahí tan feo. De hecho voy a tratar de cortar esto a ras para que no se me vea esto acá. Corto estos 4 de aquí y listo. Pongo dentro así. Entonces voy a anudar ahora con una hebra. Esto tiene que quedar dentro, que no se me vea. Entonces anudo. Bueno, primero hagamos esto, o sea, hagamos el otro también. Entonces voy a tomar mis otros flecos que he hecho previamente. Voy a tomar 4 y 4. Y voy a poner de esta manera así. Y esto que quede mirando hacia arriba, así. De esta manera, ¿cierto? Así. Y voy a hacer lo mismo, voy a anudar, voy a hacer 2 nudos fuertes. Para que los flecos no se me suelten, no se me vayan a soltar. Entonces 1 y 2. Corto estos flecos que me sobran, obviamente esto queda dentro del tejido. No se va a notar mucho, ok. Así, volteo nuevamente y amarro. Procedo a amarrar esto. Entonces así me debe ir quedando, miren. Obviamente esto es una muestra, pero ustedes lo van a hacer un poquito más largo. Entonces ahí está el cordón cuadrado. Y entonces ahora tomo 2 hebras para uno amarre y 2 hebras para otro. Listo, entonces tomo uno de los flecos, anudo acá fuertemente. Voy a dar 2 giros, 1 y 2. Y ajusto. En lo posible que me quede bien arribita, no me gusta ahí, ¿cierto? Aprieto muy bien. Nuevamente doy otros 2 amarres o otro nudo más bien de seguridad, 1 y 2. Y tiro. Y ahí ya tengo la primer borla hecha con mi cordón, miren, así que debe ir quedando. Tomo el otro. Y recuerden ir escondiendo en lo posible eso que se ve adentro. Tomo mi otra hebra, anudo. Y hago el amarre, ¿cierto? Hago el amarre. 1, 2. Miren cómo debe quedar. Súper bonito, pulido. Obviamente ustedes el grosor lo pueden hacer mucho más. Pueden hacer los flecos mucho más. Hacerlo mucho más abundante. Pero yo decidí hacerlo de esta manera, corto. Ahora sí voy a emparejar. Miren, ya tengo mis 2 borlas, ¿cierto? Y el cordón. Voy a retirar esto de acá. Recuerden, van emparejando. Tomamos la borla y emparejamos acá. Miren, emparejamos.
Tomo mi otra borla, voy a retirar esto de aquí. Tomo mi otra borla y emparejo, obviamente la voy a emparejar. Entonces ahora sí, tengo mi cordón y mi borla totalmente realizado. Recuerden que esto es una muestra, pero ustedes van a cortar los hilos de 1,50 m, van a cortar los hilos y así les queda este cordón y las borlas, ¿cierto? Miren qué diferencia hay entre este cordón y el cordón redondo. Este es totalmente cuadrado, miren, cuadrado. Entonces los invito a que se suscriban al canal, compartan, comenten, regálame un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.